En esta próxima pasarela, la última del día de hoy, vamos a conocer dos realidades distintas sobre el traje galego, la indumentaria galega. En primer lugar, vamos a conocer la indumentaria relacionada con el rito del entroido, los generales del Val de Ulla y de Santiago. Cuando la indumentaria tradicional dejó de ser de uso cotidiano, pues quedó fosilizada de alguna manera en este tipo de rituales que se empiezan a caracterizar estos trajes también por un adorno exagerado. Vamos a conocer lo que son los coros de bonitos y cómo las casas, las diferentes familias peleaban de alguna manera por adornar esos coros y esos personajes. Y por otra parte vamos a conocer también el traje ceremonial de la comarca de Santiago, del Valle de Ulla y de la Maía. Son trajes muy ricamente decorados, se llaman trajes de brillantes. Van a comprender enseguida por qué, con una decoración que se caracteriza por sus colores, el color claro de luna, el plateado, el color negro, el color bristol, que es el que da nombre también un poco a esta pasarela, con la peculiaridad de que son trabajos bordados directamente sobre la tela, no los agremanes que estamos más acostumbrados a ver por esta zona. Todo esto viene de la mano de la Asociación del Traxe Galego. Es una agrupación que tiene más de 20 años de historia, pero que muy recientemente han iniciado una nueva andadura. Están dando un giro a su trabajo, buscando sobre todo la recuperación, la investigación, la divulgación y también la reproducción conforme al rigor histórico de estas piezas. Ese trabajo de campo tan necesario y en el que se basa casi todo el material y todo el esfuerzo que hemos visto en este escenario. Sin ese trabajo de campo, esa investigación, lo que estaríamos haciendo sería un artificio, un invento, un traje de escenario, algo que no tiene un valor patrimonial, un valor artístico, como todas estas manifestaciones que estamos disfrutando en el festival. Efectivamente, es adquirir la conciencia del valor patrimonial de ese trabajo y puesto que ya que se hace, pues que se haga con el rigor y con la mejor condición final, digamos, posible. Nos quieren pedir que agradezcamos el apoyo que ellos han recibido del Ayuntamiento de Santiago, del Museo del Pobo Galego, que les ha cedido piezas, de la Xunta de Galicia, de la Universidad de Santiago y, por supuesto, de los fondos privados que como en casi todas estas pasarelas, son los que terminan sustentando estas colecciones y el esfuerzo de tanta gente. Hemos venido insistiendo durante casi todas estas presentaciones en ese esfuerzo y esa suerte que hemos tenido en que familias particulares nos cedan, nos dejen estas piezas que bien podían estar en una vitrina del Museo del Traje, ¿verdad, Concha? O en algunos espacios dedicados a la difusión de nuestro patrimonio. Y son piezas, además, con una carga emocional añadida. El que esa cesión se haga por unos días para las exposiciones o para una ocasión tan señalada como estas pasarelas, estas presentaciones que estamos teniendo en el teatro. Yo quiero agradecer también, por supuesto, como has hecho tú, al Concello de Santiago de Compostela y también a la Asociación do Traxe Galego. Quiero especialmente a Aurelio Guianzo, que es con el que hemos estado coordinando y trabajando durante estos meses, porque este trabajo no se hace en una semana, en 15 días. Llevamos prácticamente 6-7 meses coordinando, gestionando todas estas presencias, estas representaciones en este festival, en Ritual, para que todos podamos disfrutar en el espacio margen casi de un fin de semana de esta riqueza, de esta variedad, que desde luego nos hace conocernos muchísimo más a nosotros mismos. Desde Santiago de Compostela vamos a disfrutar con esta presentación de la Asociación do Traxe Galego, Bristol Plumas y Espadas, que nos van a ofrecer con la voz de Francisco Collantes Carollo, Ana Nogareda Mato y Andrés Collantes Barros. Muchísimas gracias a todos ellos. Un fuerte aplauso. Gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, lo primero le voy a explicar un poquito en qué consiste el entroido de Lulla, un tipo de carnaval cerca de Santiago de Compostela, cerca de un río que se llama el río Ulla, y una zona pues muy bonita, y ahí ocurre, hace muchos años, que hay un tipo de entroido, un tipo de carnaval realmente particular. Enlazado con ese carnaval, sí que hay pues unos trajes, una forma de vestirlos, una recuperación de ese traje, que tiene mucha importancia para los amantes del traje.
¿Por qué este tema? ¿Por qué nos parece muy importante? Pues nos parece muy importante por eso, por el tipo de recuperación, por la recuperación que vamos a hacer del traje tradicional gallego a través del entroido, a través del carnaval. Fíjense que siempre les hablo de entroido. Para los gallegos es el carnaval. Entonces, sí que es un vehículo, sí que es una forma de mostrar, de conocer el traje tradicional. Tengo algunas fotos que pueden ilustrar, ven que son fotos antiguas, algunas fotos no son buenísimas, pero sí que podemos ver cómo era en aquella época. Lo que más importante es de este tipo de entroido son el coro de bonitas. El coro de bonitas eran mujeres que iban ataviadas con el traje tradicional, iban en comparsa detrás de unos generales que debían de estar aquí o que debían de entrar dentro de nada en esta sala para que los pudieran ver, pero no sé por qué no entran. Esos generales, ¿por qué esos generales? Porque en algún momento la historia, en 1808, ahora sí que ya están entrando y los podemos ver. Sí, podéis venir para aquí para que todo el mundo os pueda ver. Dejad a la bonita en el medio. Aquí, así. Pues un poco contextualizarlo, ¿vale? Las tropas napoleónicas llegan a Galicia y son ironizadas, satirizadas. Después de que esto pasa, entonces la gente, pues en el carnaval, comienza a vestirse con estos trajes. Muchos de estos trajes se pueden observar, pues que tienen pues elementos que semejan, que se parecen a los que utilizaban esas tropas. En ese coro había generales, había correos que iban avisando de un lado a otro a las parroquias, había músicos, había un abanderado que corría de un lado para otro avisando de que llegaban, y la parranda que era un conjunto pues de gente que iba también acompañando a todo el carnaval. Característico de esas parroquias cercanas a Santiago de Compostela, muchos ayuntamientos, no solamente Santiago de Compostela, sino que hay como 8 o 9 ayuntamientos que también tienen este tipo de entroido, este tipo de carnaval. Las mujeres normalmente en el carnaval lo que tratamos es de quitarnos piezas del traje. Lo que pasaba era que había mucho más adorno. Por eso esos collares, todos esos aderezos, todos esos cantidad de collares que incorporaban al traje tradicional. ¿Qué pasa? Era una forma de que se recuperara el traje, porque muchas veces se pedían trajes para que fueran al entroido, para que se pudieran lucir. Se iba por las casas, se pedían trajes y se recuperaban trajes que eran verdaderas joyas, trajes antiguos que utilizaban en el entroido. Ven que era algo como muy organizado, y había además variantes. Ven que llevaban las espadas en donde hacían unos vivas, en donde ellos había una rivalidad entre las parroquias. Fíjense que los trajes de los coros de bonitos tenían mantones, tenían mantelos, tenían mandiles, tenían paños de la cabeza, pero siempre con elementos incorporados para el entroido, para el carnaval. El hombre en el coro de bonitos también llevaba otras formas de vestir el traje tradicional. Llevaban el chambergo,
llevaban la corbata, llevaban el sombrero. Fíjense en esos sombreros adornados con plumas de avestruces. Se trataba de darle el mayor colorido, la mayor vistosidad al traje. En los años 50 se empezaron a incorporar otros elementos, como podían ser gafas, como podían ser pues, panderetas, porque acompañaban también a la música que iba en la comparsa. Estas son fotos antiguas en donde se ven ahí pues las bonitas, como se llamaban, que iban con los trajes tradicionales, donde iban los generales montados en sus caballos, donde iban pues la música, los gaiteiros, los tamborileiros y todos elementos que participaban de este carnaval. Más fotos en donde se puede observar pues la belleza de esos trajes. Muchos de esos trajes de la comarca, de la zona de Santiago, por eso esa vinculación con Santiago de Compostela, pues esos adornos que después explicarán mis compañeros, que son verdaderas joyas y que se podían ver en el carnaval. Fíjense en los collares, en la proliferación de cantidad de elementos que aparecían. Estoy hablando sobre todo de los años 50 y 60, pero después sí que hay una folclorización del traje. Los coros de bonitos pasan a llevar los trajes de las agrupaciones. Es un elemento que saben que ocurre en muchos lugares y en Galicia igual. Podéis pasar un poquito más para adelante para que os puedan ver un poco más. Como ven, los trajes se dejan de utilizar algunos de esos trajes que eran maravillosos, que eran trajes antiguos tradicionales, y ya se empiezan a utilizar otro tipo de trajes, los que aparecen en las fotografías. Se fijan en el rojo, en la uniformidad, en elementos y en tejidos menos importantes y menos buenos. Aquí otra, aunque no se dejan de poner los collares, las panderetas, las gafas, los adornos. Fíjense en los desfiles a cada paso en los años 70, 80, fíjense en las faldas, a cada paso son más cortas. Se hace como una adaptación realmente uniforme de esos trajes tradicionales. Los mantones se mantienen, se siguen pidiendo elementos, se siguen pidiendo, utilizando piezas del traje tradicional, pero sí que ya hay cantidad de elementos nuevos y que no tienen nada que ver con el traje. Los coros de bonitas, los coros con los trajes salen el sábado y el domingo de carnaval. Son coros mixtos y se acompañan con música. Están con elementos muy cargados y el carnaval fue como un elemento, como un uso para poder disfrutar, para poder conservar el traje tradicional gallego. No es idéntico la forma de vestir del traje de carnaval con el resto del año, pero sí que era una forma de recuperarlo. Nos parece importante porque es algo que no hay en muchos sitios. En muchos sitios no se utiliza el traje tradicional y traje tradicional antiguo, con lo cual esto nos parece que, aparte de ser un carnaval específico y con una riqueza, el carnaval de Luya, también es un carnaval que mantiene y apoya al traje tradicional. Solo que ahora mis compañeros les van a hablar propiamente del traje y del traje que hay en la comarca de Santiago. Muchas gracias.
Bueno, muy buenas tardes a todos. Antes nos estaban hablando pues, de ese carnaval de la Ulla, de la zona de Ulla, que reutilizaba los trajes, que en un momento fueran trajes de boda, normalmente trajes de ceremonia, y los reutilizaban después de esta invasión de las tropas napoleónicas para el carnaval. Pero entonces ahora vamos a hacer un análisis de estos trajes que utilizaban de base, los trajes de ceremonia propios de la zona de la Ulla, que es al sur de Santiago, de la comarca de Santiago, de la comarca de Compostela y de otro valle cercano a Compostela, que es la Maía, que es lo que sería la zona de mayor influencia de Santiago. Tenemos que comprender primero el área geográfica de Santiago de Compostela, que está rodeada de valles. Y entonces esto va a favorecer pues, un ambiente de particularidad dentro de lo que es el traje tradicional en Galicia. Además, Santiago, bueno, creo que aquí lo saben bien, después del festival del año pasado, está totalmente determinado por el camino. Y el camino sirvió durante muchísimos años como una ruta comercial de enorme importancia y que influyó muchísimo en la vestimenta. Las rutas marítimas, además, a través de la Casa de Contratación de La Coruña o de puertos como el de Vigo, sí que influenciaron también pues, que llegaran tejidos del Reino Unido, cuando empezaron los primeros tejidos en telares después de la invención de lo que es el telar movido a vapor, los paños de cachemira, que también vemos aquí, y muchas otras cosas. Entre ellos, una de las cosas fundamentales, uno de los aderezos fundamentales, de los ornamentos básicos de los que hoy vamos a hablar, que da título a nuestra exposición, que es el Bristol. Para comprender, primero tenemos que hablar un poco del ritual que determinaba, en realidad, la vida de una mujer en el siglo XIX, que es la boda. La mujer estaba determinada por su boda y así también su familia. Y por lo tanto el traje de boda era el traje de ceremonia más importante que una mujer iba a tener a lo largo de su vida. Las bodas en el siglo XVIII y XIX aún tenían esa connotación de la marca de un contrato entre dos familias. En la zona de la Ulla, en Santiago, las familias aún hacían las bodas por conveniencia, ¿no? Buscaban relaciones mutuamente beneficiosas a la hora de casar y buscaban siempre casar lo mejor que podían a sus hijas. La mujer, en especial las mozas, ¿no? Casaderas, reflejaban el poder económico y el valor de una casa. Y lo hacía así también su vestimenta, que era la forma de expresar el valor, la riqueza y en definitiva el poder de una casa en concreto. Entonces, por eso, la ropa de boda, los trajes de ceremonia de la boda, cobran una importancia tal y se mantienen. Una clave es que cuando después se utilizaba para el carnaval los trajes de boda, se utilizaban porque se conservaban. En Galicia, no sé si lo saben, pero que se conserve la ropa es mucho más difícil que aquí. O sea, nosotros hoy veníamos y nos quedábamos pues siempre admirados, quedábamos abrayados, como diríamos en Galicia, de la cantidad de ropa antigua que se conserva. En parte es gracias al clima, mucho más seco. Aquí no tienen los problemas que tenemos. Pero los trajes de boda sí que se intentaban conservar porque eran trajes que significaban mucho más que lo que era la propia vestimenta de la boda de un día. Era el reflejo de generaciones anteriores. Y además, los trajes de boda muchas veces sí que pasaban de madres a hijas. Pasaban de madres a hijas e incluso pues, se rebordaban, se añadía pues, otra tira de agremán en los que llevaban agremán, o se volvían a bordar, se añadía cada vez de boda a boda. Esto pasaba en las casas, en la zona de Santiago, en los valles de Santiago y de la Maía y de la Ulla. Las mujeres cuando se casaban con un mozo iban a vivir a la casa de la madre, a la casa de la madre de la novia, de los padres de la novia, porque quienes estaban en casa eran las mujeres y tenían que llevarse bien y era mucho más beneficioso para la salud económica de la casa que se llevaran bien las dos gobernadoras de la casa, que eran las mujeres, que los hombres que estaban fuera y no se tenían por qué ver tanto. Entonces esto nos da claves para entender por qué hay la herencia y la transmisión de los trajes y su conservación. Bueno, el Val da Ulla, que engloba los concellos de Bocaixón, de Vedra, de Astrada y de Teo, es donde vimos antes, donde cobra mucha mayor importancia el carnaval
del que nos hablaban antes. Los trajes en la hulla, pues ahí tenemos un ejemplo de un traje antiguo, este en concreto datado en 1865, Santa Cruz de Ribadulla, en el concello de Vedra. Es un traje compuesto dengue, mantelo, las piezas más significativas del traje en esta zona. Tiene agremanes, la mayoría pues casi de los que podemos ver aquí. Hoy vimos algunos prácticamente idénticos a este, en parte porque su origen es la misma. No nos diferencia nada, los agremanes son los mismos. Estos son otros dos modelos de trajes de la hulla, también antiguos. Ese de Santa María de Paradela, el que tenemos el mantón rojo, y el otro también de Santa Cruz de Ribadulla. Y después pasamos a la maía, en el que vemos ya pues, un ligero cambio, pero seguimos en lo mismo. Agremanes, en este caso el llamado agremán da feira, que rodea esos mandiles partidos con esa tirana de terciopelo en el medio, mandiles de satén normalmente. Y no deja de ser pues, un agremán que podemos encontrar aquí. No difiere tanto, incluso las chaquetas, también pues, el corte español. Pero ahora pasamos a los trajes de brillantes. Los trajes de brillantes, ya lo ven, o sea, brillan, y lo van a ver ahora cuando lleguen, brillan muchísimo, porque están hechos con un canutillo especial de color, sobre todo, cobre, que es el color Bristol, y de color claro de luna, que es el plateado. Esto es una peculiaridad única de Santiago de Compostela y su comarca. No existe en ninguna otra parte en Galicia. Y es curioso, porque además, bueno, de lo que tengo comprobado, hablando pues, con fuentes, citando, podemos reducirlo a una franja temporal, lo de los trajes de brillantes, muy pequeña y muy limitada también en espacio, porque solo englobaba pues, esa comarca de la que hablábamos al principio. Este traje de brillantes podemos ubicarlo entre 1850 y 1900, de ahí no se pasa, y aún estoy tirando a largo, porque en realidad los que vamos a ver hoy aquí están todos entre 1861 y 1896. En fin, los trajes de brillantes además tienen una particularidad, y es que a los agremanes ser pues, bordados directamente sobre la tela, como bien nos decían antes, tienen que ser íntegramente confeccionados en Santiago, los que lo hace los trajes más santiagueses de todos los que podía haber en esta comarca. Además de esto, los trajes de brillantes mantienen todos pues, un cierto patrón. Todos tienen una cierta similaritud entre ellos. En parte en los bordados, que antes nos decían que eran directamente en la tela. Y todos siguen pues, unos dibujos muy similares. Todos representan pues, motivos naturales como flores, como pájaros, palomas, gallos. Hoy vamos a ver una muestra de ellos absolutamente increíbles. Y todos llevan pues el mismo corte, incluso la situación de los bordados es toda en el mismo sitio, casi siempre la chaquetilla en el puño, en la España baja, en el mandil de terciopelo, solamente de terciopelo y después bordado con este Bristol haciendo los dibujos. Entonces esto nos induce a pensar que el Bristol, o sea que estos trajes tenían que venir de alguna fuente común, tiene que haber una escuela que determine pues, de dónde salieron estos bordados para que todos sean tan similares. Nosotros, la mayor hipótesis es que venga, Santiago, lo saben, es una ciudad profundamente influenciada por la Iglesia. En el siglo XVI se establece en Santiago a Escola de Bordadores, llamada de aquella a Escola de Brosladores. A Escola de Brosladores se dedicaba al bordado para elementos catedralicios, los mantos, los llamados los mantos de Santa Isabel, y de ahí salieron maestros bordadores, que tenían el título de maestre bordador. Eran gente experta en el bordado con diferentes técnicas, al relleno, al canutillo, todo lo que en aquellos siglos pues, se podía hacer, y experimentaron muchísimo y fueron pasando su conocimiento a través de generaciones de bordadores expertos de la catedral. Como todos los saberes de la Iglesia, al final acaban llegando al pueblo. Y entonces ahí es donde entra la clave de los trajes de brillantes. Son trajes en el que el saber, la técnica del bordado, se cogió en parte de la catedral. El último bordador, que ya estamos en 1803, fue el maestro bordador, fue Balbonet, el maestro Balbonet. Pero después pues, encontramos otros maestros sastres, ya
que no tenían que ver con la Iglesia, pero sí tenían este título de maestro y que posiblemente pudieran haberlo aprendido de ellos, como puede ser pues Manuel Ríos en Ponteulla, del que hoy tenemos una reproducción aquí con nosotros. Estos trajes, cuando analizamos esa particularidad de estos trajes, nos lleva a preguntarnos ¿y de dónde salió el Bristol? El claro de luna, porque es algo que no existe en ninguna otra parte de Galicia, es solo en Santiago. ¿De dónde salió? El nombre nos podría dar una pista, pero en Bristol, que es una ciudad pues, que en realidad sí que está relacionada con la industria del cristal, del trabajo del cristal, en Bristol había en el siglo XVIII unas jarras muy famosas que eran las jarras de Bristol, de cristal de Bristol, un cristal de color cobre. Posiblemente el canutillo color Bristol venga de los restos de los procesos industriales de la creación de las jarras de Bristol, del cristal de Bristol. Y de ahí se reutilizará, como también pasaba, pues, por ejemplo, con el propio canutillo de azabache de cristal negro checo, que conocemos todos, que vemos en los agremanes en todas partes, también sale de otro proceso. Es algo que en un principio fue residual de la joyería del azabache y la rocalla. Pues lo mismo pasa con esto, o sea, todas las teorías apuntan a esto. Y la ruta que podrían haber seguido a llegar a Santiago, pues es la misma que la de los mantones de cachemir, por ejemplo, o de otras muchas cosas y muchas telas que venían del Reino Unido, que seguían pues los cauces habituales y llegaban a Santiago. Hoy en día, estos trajes son aún un gran desconocido en la propia comarca de Santiago. En parte porque como estuvieron limitados a un periodo de tiempo muy pequeño y también a una comarca reducida, aún no se dieron a conocer todo lo que esperamos. Nosotros hoy aquí lo que queremos es demostrar que estos trajes existen. Tenemos aquí algunas joyas antiguas y queremos poner en valor pues todo su significado y que tuvieron durante años estos trajes que son sin duda los más santiagueses de todos. Muchas gracias. Vale, bueno, pues a mí me toca la parte del desfile, de comentaros las piezas que van a traer estos modelos que hoy presentamos aquí. Como bien ha explicado Andrés, muy propios de la comarca de Santiago y todo el Val de Lulla, y también de la Maía. Entonces, vamos a empezar por lo básico. Explicaros algunas de las piezas que son características, además de los adornos, como ya os ha hablado Andrés, que son características de esta zona. A mí me ha gustado mucho saber que lo que conecta Zamora con Galicia y Galicia con Zamora son los refaixos, como le llaman las personas mayores, los informantes, basquiñas, como se conocen en los grupos folclóricos, rodaos, como los conocéis aquí. Para nosotros la basquiña o el refaixo de la zona de Santiago y de la Maía es una pieza que se caracteriza por cubrir completamente lo que lleva debajo. Sayas, refajos bajeros, etcétera, etcétera. Y que tiene la peculiaridad, a diferencia de vuestros rodaos, de llevar lorzas, tanto en la parte baja como en la cintura. Eso es lo que os enseño aquí. Es una basquiña que se caracteriza por eso, zona terciopelo, todo en el borde, y luego ciertos mayor o menor adorno en función de los pudientes de la casa, ¿vale? Esto es una basquiña, es lo que veremos repetido una y otra vez en el desfile de hoy. Esto, sin embargo, es un mantelo, que no un manteo, un mantelo, ¿vale? Se superponían muchas veces a las basquiñas interiores y tienen la característica de que tienen el mismo patronaje, pero dejan a la vista una parte posterior de lo que llevan debajo. Como os digo, las basquiñas podían ser interiores o exteriores. Las interiores normalmente se cubrían de un mantelo porque solo llevaban adornado una parte, la que se veía.
Sin embargo, las basquiñas exteriores se cubrían normalmente con un mandil porque tenían adorno todo alrededor. De esos veremos varios ejemplos hoy. Aquí os quiero enseñar un poco la tipología del mandil, del delantal. Ya veis que son varios ejemplos de Bristol, como os comentaba Andrés, motivos florales, gallos, iniciales, etcétera, etcétera. Pero yo quiero hacer hincapié también en la confección del tableado en la cintura y del uso del Bristol incluso por encima del tableado. Esto es otra de las piezas que veremos hoy repetidas en este desfile y es una chaquetilla típica de, bueno, santiaguesa, padronesa. Chaquetilla corta a la cintura con mangas más o menos abullonadas y la bocamanga más apretada. En la parte inferior y en la bocamanga, así como en el cuello, llevan adorno de terciopelo que luego se adorna más o menos con otros motivos de cristales. Aquí os presento, por ejemplo, el claro de luna, que sería el plateado, cristales de claro de luna, el dorado, el cobre, como veis en este mandil antiguo, y también en aquel. Y también el uso del cristal negro de azabache, que se utiliza para los agremanes, pero que en este caso se borda sobre la tela. Más ejemplos de mandiles. Y vamos a empezar ya con el desfile en sí. Empezamos con una réplica de este traje. Este traje pertenece Este traje es una réplica de un traje antiguo que podéis ver en la exposición de la familia de Paz Nogueira. Esta familia es una familia del Castiñeiriño, un barrio de Santiago, que afortunadamente ha conseguido guardar, conservar y divulgar, porque permite que todo el mundo acceda a ellos, muchos de estos trajes de Bristol. Este traje se compone de una basquiña, como veis, exterior, ya que solo lleva mandil encima y además va profusamente adornada, con muchos brillantes. Un mandil, es que lo estoy viendo desde aquí y ahora entendéis por qué es un mandil de brillantes, ¿no? El efecto es espectacular, sí, hasta a mí me sorprende. Entonces, veis el mandil muy trabajado y la chaquetilla, que era la que veíamos antes, vale, para que veáis los detalles. Aquí tenéis un detalle de ese mandil, un detalle de la bocamanga. Esto es un dengue que hay de la casa también. La chaqueta, delante y detrás, y un detalle de la basquiña. Celsa lo luce muy bien y lo acompaña de una cofia de tul bordado con el sacramento. Esta cofia es una cofia moderna, al igual que el traje, pero reproduciendo exactamente los motivos de las custodias antiguas. Lleva en el pecho un sapo de roseira. Bueno. Decir que la réplica de este traje la ha hecho Alberto Golpe Beceiro y que este traje forma parte de su colección privada. Aquí viene Pura, que nos trae... esta es otra tipología de trajes típicos picheleiros. Los picheleiros son las gentes de Santiago, se llaman así, picheleiros. Entonces, Pura
trae un conjunto, todo ello piezas antiguas, excepto la cofia, y trae una basquiña interior. Veis que a la diferencia de la de Celsa no está tan bordada y en lugar de Bristol trae agremanes, pero lo complementan con un mandil muy adornado que pertenece también a la familia de Paz Nogueira. Lleva sobre los hombros un pañuelo del aire canario, los llamamos allá, que es seda damascada. Color oro, son los que más se conservan, los color oro. Y ese dengue, que también pertenece a la familia de Paz Nogueira, pues también es antiguo. Ahí es, bueno, no se ve muy bien la foto, pero es un detalle de la basquiña. Un detalle del mandil, donde podéis ver la combinación del cristal de Bristol y cristal negro. Estos mandiles tenían la peculiaridad, no solo los de la familia de Paz Nogueira, que tenían bolsillos, unos bolsillos bastante grandes además. Ahí veis un detalle del bolsillo que incluso tiene como unos botoncitos. Y este es el mandil, para que lo podáis ver desde donde estéis en el teatro, que veáis qué preciosidad de bordado. Aquí, en este mandil, se pueden ver, además de los motivos florales, este mandil en concreto tiene varios dibujos de gallos, que es otro de los motivos recurrentes en los mandiles santiagueses y podría estar relacionado con la negación de San Pedro a Cristo. Antes de que cante el gallo, ¿no? 3 veces me negarás antes de que cante el gallo. Vamos a comenzar con los trajes de hombre. Desgraciadamente en Galicia, como ya os comentaba Andrés, tenemos pocas piezas antiguas, aunque aquí hoy os vamos a enseñar bastantes, pero las que se conservan más son las de mujer. De los trajes de hombre tenemos que recurrir muchas veces a los pintores regionalistas, que son pintores coetáneos a la época de esplendor del traje. Dionisio Fierros es uno de estos pintores. Y aquí se muestran estos 2 cuadros de Fierros, están enmarcados, se llaman de hecho Salida de misa de los aldeanos en los alrededores de Santiago y Romería en las cercanías de Santiago. Serafín luce una monteira típica tradicional de Santiago, santiaguesa. Los motivos que están bordados en punto de cadeneta son corazones, el árbol de la vida, muy relacionados todos con la familia. Luce también una chaqueta muy finamente riscada en hombros y en puños, lo que le confiere ese abullonamiento en las mangas, le llaman mangas marsellesas. Y luego, además del calzón negro ribeteado en terciopelo y de polainas ribeteadas y pespunteadas en rojo, luce un chaleco exterior en paño naranja, que era uno de los colores más usados tradicionalmente, con un sacramento en lino y pespunteado, dando esos adornos en pespuntes de máquina. Y luego lleva un chaleco interior, que eran muy utilizados en los cuadros de Fierros. Se ven claramente el uso de un doble chaleco en brocado o en brocado de seda. Ahí vemos detalles de los sacramentos de los chalecos. Y aquí viene Andrés luciendo una réplica exacta de este traje que pintó Dionisio Fierros en su momento, también con una monteira que es una réplica de una que está en el Museo de Ribadavia.
Tanto las solapas de la chaqueta como las solapas del chaleco intentan imitar plenamente el cuadro de fierros. También mangas marsellesas, como ya os comentaba. Chaleco de bayeta roja y el sacramento de la espalda, copia de otros grabados de fierros, pues que le confiere unas características muy especiales a este traje. Calzón y polainas de paño. Y una capa antigua que data del 1860, con vistas, una capa española de vistas. Ahora tenemos a nuestra supermodelo Cristina, que se ha vestido hoy de gallega para nosotros y que trae una basquiña exterior, como veis, adornada, solo con agremán y cinta de terciopelo, 5 lorzas. El hecho de que tuviese más o menos lorzas también hablaba del poderío de la casa, ¿vale? Y un mandil más de la zona de la Maía, en terciopelo, con agremanes de cristal negro. Lleva en la parte superior, como habéis visto, una réplica de un dengue también muy propio de la zona de Santiago, rojo. Y en la cabeza, pañuelo de seda. Gracias, Cristina. Y aquí tenemos a Mari Carmen, que nos trae otra réplica realizada por Alberto Golpe de un traje donde veis que aquí, por ejemplo, es una basquiña interior. Como veis, la basquiña solo está adornada en la zona que se ve. Es la primera basquiña interior que vemos. El resto de la basquiña no tiene adorno, no tiene agremán, ni tiene terciopelo, simplemente tiene lorzas. Luego, un mantelo en la parte superior que está adornado con Bristol, con detalles de claro de luna y de brillantes de Bristol en la parte inferior, a juego con el mandil. Y esos corazones y esa en la esquinita también que juegan con el agremán. En la parte superior lleva una típica chaquetilla santiaguesa y un dengue negro. No todos los dengues eran rojos, sino que también los había negros. Y a la cabeza, cofia moderna, pero a partir de las antiguas. Tenemos aquí... Y aquí viene otro hombre, otro santiagués, otro pricheleiro de pro, además en este caso realmente. Trae una monteira que es inspirada en una que se conserva en el Museo del Traje de Madrid y que seguramente se utilizó en la exposición de 1925. ¿Vale? Trae capa española de vistas, con cierres de plata, chaqueta también de tipo de manga marsellesa, y chaleco exterior marrón con sacramento de lino. Como veis, aquí hay otra técnica, que es la técnica de la... Lo diré, que se me ha ido el santo al cielo. La técnica que tiene por detrás es la de remonta, se recorta el paño sobre la parte negra. Y también adornado con punto de cadeneta en lo que es solapas y cuello. Son características también de esta zona las polainas que van vivadas o pespunteadas en color rojo. Parece que en Santiago gustaban de este color. Bueno, y aquí tenemos a Marta. Marta trae una réplica de un traje
La parte superior es una chaqueta del barrio de San Lorenzo y el mandil es una réplica de un traje de Marrozos. Me han cambiado aquí el orden, así que vamos a buscar el traje de Marta. Ahí está. Es un trabajo completamente hecho en claro de luna. Tanto el mandil y en la chaqueta lleva adornos también de Bristol. Esta chaqueta cruzada y de amplio escote ya responde más a unas características más modernas del traje. Aquí vemos el primer mandil que enseñaremos hoy, donde se presentan las iniciales, posiblemente las iniciales de la novia. Muchas veces las ponían porque cuando se hacían los trajes de boda o de preboda, como se explicó Andrés, se hacían para 2 hermanas o más. Entonces, muchas veces para identificar a quién pertenecía cada cosa. Parece que no se llevaban bien las hermanas y los tenían que tener identificado. Bajo la chaqueta lleva un pañuelo del aire, color morado, fucsia, y en la cabeza custodia de batista, que también las había, las que hemos visto hasta ahora eran todas de tul, bordadas sobre tul. Bueno, perdón, la custodia siempre es de tul, lo que varía es el saco de la cofia, que en este caso es de batista y hasta ahora las habíamos visto todas de tul. Detalles para que podáis ver mejor. Muy bien. Y aquí tenemos a Camino, otra zamorana de pro, que hoy nos hace el favor de presentarse con un traje antiguo. Como veis, los trajes antiguos son muy pequeñitos, entonces Camino nos ha venido como anillo al dedo. Es menudita y es maravillosa en esa su pequeñez para este traje. Lleva un mantelo de la zona de Boimorto, adornado con agremanda feira. Todo el traje que lleva Camino es antiguo, excepto el pañuelo de la cabeza, y todos pertenecen a la zona de Boimorto. Fue un traje de casamiento de esta zona. Este traje tiene otros pañuelos de seda damascada en color dorado, pero hemos preferido poner este rojo para que destacase más todavía. Y a la cabeza un pañuelo moderno de seda espolinada. Muchas gracias. Bueno, y aquí tenemos a Rafael, que viene enfundado en su capa, una capa antigua también de vistas, una capa española de vistas, aunque este tipo de capas también fueron usadas en Galicia, aunque más de ceremonia y más en las clases pudientes y sobre todo en las clases gobernantes, digamos, o políticas. También en la curia. Y lleva en la cabeza un sombrero calañés. Como veis aquí, la chaqueta de Rafael ya no tiene esa típica manga marsellesa, sino que es recta, pero de todas formas lleva las empuñaduras y los cuellos y las solapas en terciopelo. Lleva un chaleco exterior de paño rojo y aquí, en este caso, el sacramento. Es que me han cambiado el orden, yo que lo tenía todo colocadísimo. En este caso, el sacramento del chaleco es una réplica de uno antiguo. El chaleco interior de Rafael es de brocado dorado. Lleva reloj y cadena, faja y calzones y polainas negras. Gracias, Rafa. Una
Bueno, aquí me va a perdonar la modela porque no sé si es Cristina o es Lucía. Es Lucía. Lucía luce un traje de padrón que por lo visto ha ido a muchas bodas porque le han ido añadiendo agremanes y agremanes y agremanes. Tiene muchísimo bordado y muchísimo trabajo. Es una réplica que pertenece a los fondos del Museo del Pobo Galego. Tiene una basquiña interior con, en este caso, en lugar del típico ruedo de terciopelo, es de brocado, el mantelo también de brocado, y en el mandil de terciopelo, que responde a las características de los mandiles santiagueses, pues también lleva esa tirita de brocado a juego con el resto. Una cosa especial que tiene este traje es esa chaqueta que tiene el cierre, aunque la mayoría de las chaquetas santiaguesas y padronesas tienen un cierre centralizado, como los coches, chup, chup. Este tiene un cierre más hacia un lado y luce debajo de la chaqueta un xustillo, ¿vale? Un xustillo exterior y un mantón de seda damascada. En la cabeza, cofia de tul bordado de batista con tul bordado en la custodia. Y aquí viene Cristina. Cristina trae una basquiña exterior, como veis, profusamente bordada, no solo de Bristol, sino que también se utilizaban agremanes que se colocaban a posteriori sobre la prenda, ¿vale? Un mandil. Esto es una réplica realizada por Andrea. Ahora mismo no está en la asociación, pero ha pertenecido muchos años a ella y es un traje que se hizo para ella y que nos lo ha prestado para poder lucirlo hoy. Como veis, la zona plisada del mandil en la cintura, que responde a las características de los mandiles santiagueses, chaquetilla santiaguesa con bocamanga adornada con Bristol y con pasamanería, cofia de tul bordado y custodia en tul de... yo estoy con el tul bordado. La custodia es de tul bordado y el saco de batista. Y trae una pieza que es un mantón de 8 puntas de cachemires. Estos mandiles en la zona de Santiago eran un regalo de boda que solía hacer la madrina a la novia en señal de... digamos que era como un augurio de fortuna para la nueva pareja. Se regalaba siempre. Gracias. Aquí tenemos a Maika, que trae un traje completamente antiguo. Tiene una basquiña exterior de brocado y un pequeño agremán da feira, un mandil, un precioso mandil de Bristol claro de luna, mantón de seda damascado, todo antiguo, y chaqueta de brocado, también antigua. Lleva en la cabeza la única cofia que tenemos antigua. Pertenece a una familia que nos la ha prestado. Y, como veis, bueno, la cofia es una de las piezas más características del traje gallego, en especial en Santiago, y esta es una auténtica joya, porque al ser de unos materiales tan finos, se solían deteriorar mucho y por eso no se conservan muchísimas. Luce también una mantilla, que es de la zona de la Casa de Paz Nogueira, una mantilla de misa. Lúcete. Guapísima Maika.
Y aquí tenemos a Fran, que nos habló de los generales de Luya y viene aquí muy general, muy a sus órdenes. Trae un traje de paño marrón, que eran muy típicos en la zona de Santiago, chaleco con espalda de terciopelo y sacramento de lino. Ribeteado todo ello en terciopelo. Esto tiene un chaleco interior de brocado dorado. Y sombrero calañés. ¿Vamos con pura? No, Lita. Ya me han... Yo he hecho un orden. Puedo prometer y prometo que aunque se lo pasen... Lita trae una basquiña, como veis, con muchísimas lorzas, eso es una señal de poderío en la casa, ¿vale? Y agremanda feira en la parte de abajo, como adorno. Una réplica de un mandil y los puños, las bocamangas, igual de adornado que el resto del traje. A ver si encuentro las... porque... Aunque no se le ve muy bien con el mantón de ramo, con el pañuelo de ramo, en la parte superior este es el dibujo que tiene el mandil que luce... Ah, no, no es este. Claro, este es el de pura, perdón. Entonces, el mantón que tiene Lita es un pañuelo de ramo. Estos pañuelos son los típicamente gallegos. Había varios talleres en la zona de Muros donde se hacían estos mandiles, donde tanto se bordaban como se flecaban. Son de lana merina, de tejido de lana merina, y solían ser bastante oscuros, o de fondo negro o de fondo pajizo, marrón u ocre, y luego con unos dibujos muy finos, muy sobrios, nada colorido, semejante a los mantones pues de ramo que tenéis aquí por la zona de Castilla, sino mucho más sobrios, utilizando muy pocos colores. León, en la parte de León. Decir también de estos mantones de ramo que la parte de los flecos los hacían las redeiras en Muros. Posiblemente salieran casi todos los que hay que se conservan hoy en día antiguos, salieran de estos talleres que había en esta zona. Lupe, Begoña, es lo que tiene. Pero sé a quién matar, no te preocupes. Begoña trae una réplica de un traje de la zona de la Maía con un mantelo, como veis, adornado con falso agremanda feira. En la zona de la Maía se caracteriza porque la parte de los mantelos, el terciopelo, suele ser más ancho que en Santiago. Pero bueno, es una apreciación ya muy de apuntillar mucho. Y un mandil de satén con el mismo adorno que el mantelo. Este traje es una réplica realizada por Alberto Golpe y forma parte de su colección. Y, por ejemplo, el pañuelo es de seda damascada moderna y la chaqueta tiene la característica que la parte delantera no es completamente recta, sino que el terciopelo no sigue la curva del paño. En la cabeza, cofia de... Esta sí, aquí voy a acertar. Ah, no, tampoco. Custodia bordada de tul y saco de batista. Gracias, Begoña.
Sí. Esta sí es Lupe. Lupe, bueno, Lupe trae un conjunto compuesto por una basquiña antigua y un mantelo antiguo y la chaqueta es moderna. De la zona de la maía, a la cabeza pañuelo de seda espolinado y bajo la chaqueta pañuelo de seda damascado. Aunque en un principio todas las chaquetas cerraban, hay que decir que luego iban ancheando, iban teniendo hijos y tal, y se las dejaban abiertas, pues porque cuando se hacían un traje, pues luego se utilizaba durante muchos años y muchas generaciones. Cuando no servía, no lo cambiaban como hacemos nosotros. Tenemos que decirle a Amancio que nos haga algo así para tenerlo prêt-à-porter y poder ir cambiando. Gracias, Lupe. Y por aquí llega Pilar. Pilar ya trae un traje mucho más moderno, con falda de satén, adornada con pasamanerías y la parte de abajo plisada. Lo que sí es antiguo es tanto el mantón de pelo de cabra que luce colgado del brazo, como el mandil. Al cuello lleva mantón de seda damascada. Como vemos aquí, habéis visto que todas las mujeres llevan la cabeza cubierta, pero aquí Pilar ya nos es más modernilla ella, entonces ya luce el pelo. Bocamangas adornadas también de Bristol, claro de luna. Muchas gracias. Bueno, esto es una foto del mandil que está luciendo ahora Pilar. Como me han cambiado así el orden y cositas varias, deciros que aquí termina la representación de lo que es los trajes de Bristol y de la zona de la Maía, y del Val de Luya, no solo de Bristol, que esperamos que os haya gustado, que hayáis visto algo diferente de lo que podáis pensar que es el traje gallego, y pensar que esto es solo una pequeña parte de una comarca. La variedad es infinita. Queremos dar las gracias a la Asociación La Morana, en especial a Fran, al Museo do Pobo Galego, que nos ha cedido un montón de piezas, a Alberto Golpe Beceiro, que nos ha cedido un montón de cosas y que quiere pasar desapercibido completamente. No lo miréis. Es ese de ahí. Y sobre todo queremos dar las gracias a todos y cada uno de los particulares que ha guardado celosamente y que nos ha permitido traer todas las piezas antiguas, o que nos ha permitido, porque muchas veces hemos traído réplicas porque las piezas antiguas no se podían poner físicamente. Entonces, a toda esa gente que tuvo el valor de conservar algo que consideraban que no servía, de conservar algo que mucha gente consideraba que no servía y que no era nada más que trapos bellos, como se dice allá en Galicia, pues a toda esa gente unas gracias especiales y sobre todo por permitirnos enseñároslo hoy. Gracias a todos. Bueno, buenas tardes. Yo soy Aurelio, soy el vicepresidente de la asociación. Consuelo Vázquez Quiñó, que anda por ahí, que no quiere hablar. Yo quería dar las gracias a Francisco por confiar en mí para hacer esto. Nos ha costado mucho hacer todo esto. Fueron 3 meses que llevamos haciendo esto.
Hemos cogido ahora la asociación y le hemos dado una vuelta a la asociación. Queremos recuperar todo esto. Y para eso también darle las gracias a Francisco por hacer este tipo de eventos y de festivales. Yo estoy ilusionado en hacer uno en Santiago igual. A ver si puedo hacerlo. Bueno, la asociación quiere tener un detalle contigo. Muchas gracias, Aurelio. Esto es un detalle para la asociación, contar con nosotros. Bueno, también dar las gracias al ayuntamiento. Tenemos una concejala de Santiago allí, Begoña, que la hemos vestido. No sé si quiere decir algunas palabras. Sí, por favor. No, sí. Bueno, parece ser que no quiere, es tímida. Yo también, pero bueno. Nada, y también el ayuntamiento quiere hacer un detalle al ayuntamiento de Zamora con unos libros. Y para la Diputación de Zamora también un detalle de colaboración. Muchísimas gracias. No nos cuesta nada y aquí en Zamora somos muy agradecidos. Es un momento que saludes en nombre del Concello de Santiago de Compostela a toda esta gente que hoy comparte con nosotros estas maravillas que habéis traído desde Galicia. Pues sí, el Ayuntamiento de Santiago siempre está al lado de la cultura y sobre todo do traxe galego. Yo misma, siendo concelleira de Medio Rural, soy de la asociación do traxe galego porque creo en ello, porque estas maravillas no se pueden perder. Y hay que pensar en todas aquellas mujeres que hilo al hilo fueron haciendo estas maravillas y después otras muy listiñas ellas que fueron capaces de conservarlo, que eso es muy importante también. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Quería hacer una foto. Sí, ahora hacemos la foto. Esto para vosotros, para el archivo de la asociación, ¿vale? El año que viene estaréis. Muchísimas gracias a todos los modelos, por favor, por esa maravillosa pasarela que con la que hemos cerrado esta jornada del sábado. Y os rogaría que fuerais hacia la parte de adelante, que os pongáis todos ahí, porque yo creo que la gente está deseando de haceros una gran fotografía de familia. Muchísimas gracias y un aplauso.